Jacín y Rafael Grullón presentan Energía TV. Bien, señores, como todos los martes tenemos Energía TV, por un programa especializado sobre temas energéticos. Tenemos un invitado interesantísimo, un técnico, pero antes tenemos algunos temas que nos tiene el señor Grullón. Sí, buenos días, Carlos, Grullón. Buenos días. ¿Cómo estás? Ustedes están hablando de los periodistas. Hablamos de periodistas. Pero Enriquillo Sánchez, el poeta, yo creo que dio la mejor definición del oficio. Él decía, el periodista es aquel que escribe de lo que precisamente no está de acuerdo, o es el que escribe lo que no comparte, decía Enriquillo Sánchez. El periodista es el más tolerante que hay, porque escribe las ideas de otros, ¿no? Sí. Nosotros tenemos Energía TV, viene, ¿no?, con un nuevo modelo que lo venimos implementando desde hace 2 semanas, y es que cuestiones fundamentales, ¿no?, que son posiciones, se siguen aquí en video. Nosotros tenemos el presidente de la República que prácticamente se llevó toda la noticia, ¿no?, la semana pasada, con la entrevista que le dio a los periodistas, pero no pudo llevarse el tema de las plantas a carbón, ¿no?, porque eran uno de los temas que se estaban debatiendo durante la semana. Rafael, esa conversación con los periodistas de Palacio y el discurso improvisado de Catalinita, para mí han sido las 2 intervenciones más afortunadas de Danilo Medina desde la toma de poder. Fuera de los discursos que son institucionales, como los discursos en el Congreso, yo creo que lo dicho en Baní y lo dicho la semana pasada en ese conversatorio, es una pena que aquí algunos colegas tuyos no hayan analizado todos esos 2 discursos, pero todos. Sí, porque hay que ver. No te quiero exculpar, porque si yo los vi, fue porque tú me dijiste, tú viste esto, pues mira despacio, y tuve oportunidad de verlo completo y analizarlo, y realmente es lo mejor que ha dicho Danilo desde la toma de posesión de él. Exacto, porque la síntesis periodística no es igual que ver en vivo. Inclusive desnaturalizaron cosas. Exacto. En el tema de reelección, hicieron muchas cosas con el tema familiar que no era realmente de lo que se trató. Entonces vamos a ver corte del presidente cuando se refiere a la planta de carbón. Hay que trabajar, y lo estamos haciendo, en reducir el déficit de la Corporación Dominicana de Electricidad. Porque 1.7, 1.8 que se está entregando a ese sector es una situación difícil de sostener en los próximos años. De ahí la importancia que tiene la construcción de las plantas a carbón, que siento que hay conspiración contra esas plantas, pero que esas plantas debieran ser defendidas por todo el país si nosotros queremos que vayamos a una sostenibilidad de las finanzas públicas en el país. Y mire que ni siquiera yo voy a recibir los beneficios de esas plantas, porque esas plantas probablemente entrarán en servicio en el año 17. Pero por primera vez hay una meta clara en el país de cuándo comienza a reducirse el subsidio al sector eléctrico en la República Dominicana. Si nosotros pudiésemos economizar 1.7 de golpe, que es el subsidio que se da a la CDE, y se lo colocáramos al déficit que tenemos, el déficit prácticamente entraría en el camino de en pocos años tener un superávit primario, que es lo que aspira a cualquier economía sana. Usted está viendo Energía TV. Sí, seguimos con las plantas a carbón. El señor Celso Marrancini, que ha estado en este programa varias veces, ha manifestado su apoyo a las plantas a carbón, pero esta vez intervino después de que un tribunal
emitiera contra la licitación, que ya eso pasó, ¿no? Que es lo que nadie se explica, como un proceso ya prácticamente acabado y que las plantas están en construcción, un tribunal de una sentencia en un proceso ya atrasado. El señor Celso Marancini dio unas declaraciones apoyando las plantas a carbón y en contra de la sentencia. Vamos a ver esa parte. La vía para resolver el problema. No entiendo la sentencia del tribunal. Conversé el viernes, me parece que fue, con Rubén Bichara con respecto a eso. He hecho una declaración pública. No entiendo cómo se impugna una licitación 7, 8 meses después que la planta está siendo construida. Realmente yo espero que dentro del propio tribunal prime la sensatez, porque de esa planta está el país, el éxito del país va a depender de esa planta. No solamente el bajar el costo de la energía, esa planta, y eso fue un correo que me mandó un ingeniero muy inteligente, muy ligado al sector eléctrico, donde primero se lamentaba de que no se hubiese continuado la licitación que nosotros llevábamos, pero eso fue una decisión del gobierno que yo no tengo por qué criticarla. Pero una planta de carbón de ese tipo significa una economía de $2,5 millones diarios, de $90 millones al mes y de 900,000, de cerca de 900 millones al año. Así que imagínense lo que eso significa. O sea, el día que esa planta de carbón esté lista, el subsidio baja tremendamente. Señores, después de mucho tiempo hemos logrado que Ramón Albuquerque, ingeniero eléctrico, técnico, esté con nosotros. Es necesario que se explique lo siguiente. Los partidos políticos dominicanos se dedican al laborantismo y se les olvida seleccionar los equipos que en cada área de la vida nacional tienen que tener especialistas. Todavía hoy día, en esta división que tiene el Partido Revolucionario Dominicano, no tienen candidatos a cargos selectivos con conocimiento de los elementos indispensables para desempeñar esos cargos. Pero ya uno está acostumbrado a que cualquier es síndico, regidor, senador o diputado. Hay más, el propio partido del gobierno a veces tiene dificultades para designar ministros porque no tuvieron tiempo de con los años preparar los ministros adecuados. Por ejemplo, en el sector agrícola pasaron muchos años sin que el PLD tuviera el ministro indicado. En el caso del PRD fue diferente porque el PRD tuvo un presidente agricultor y después un ingeniero agrónomo. Sin embargo, el PLD con abogados ha superado a los otros. Ramón Albuquerque es uno de esos aportes que el PRD le ha hecho en todas las áreas, en el área legal, en el área técnica y en el área de la economía. El PRD en su gestión en el Congreso trató la ley de privatización y la ley de energía eléctrica, así como la de salud y la de seguridad social. El PRD también las trató. Vamos pues a conversar y agradecerle muchísimo al ingeniero Albuquerque, que podemos hablar de muchas cosas, pero hoy yo creo que él nos puede aportar algo, hablando de un tema que confesamos no estamos plenamente edificados ni convencidos. Gracias, ingeniero, por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. El primer tema es, se piensa que la panacea de los costos del petróleo, de que es un combustible que tiene una vida ya marcada de 50 o 100 años más. La panacea es el gas natural,
o la energía alternativa. No podemos planear un país para nuestra permanencia, sino que tenemos que planearlo para muchos siglos en adelante. Y yo pregunto, ¿son las energías alternativas las que en el futuro nos van a dar la luz? Sí, muchas gracias. Quiero hacer una salvedad. No fuimos nosotros los que hicimos aprobar la ley de capitalización, porque nosotros éramos minoría. Esa ley entró en 1996, a finales, y la presidencia la tenía el Partido Reformista. Acuérdese, Amable Aristi. Claro, y nosotros nos opusimos a esa ley en muchos aspectos, aún sabiendo de que algo había que hacer con las empresas del Estado, que eran una fuente de pérdida, así como es ahora el sector eléctrico. Bien, el tema de la energía ha surgido con mucha fuerza en los últimos 40 años. 40 años atrás era la energía tan solo el 3 o el 4% del costo estructural de las economías del mundo. Pero hoy la energía participa en un 25 o 23%, lo cual es extraordinariamente significativo, porque la gente como que no ha hecho conciencia. En 1950 éramos 2.500 millones de habitantes y en tan solo 64 años la población del mundo ha pasado de 2.500 a 7.500. Ha aumentado 5.000 millones. Cuando Cristo andaba en el mundo, se estima que éramos 300 millones. Cuando Malthus escribió el libro sobre las demografías de los pueblos, 1800 años después éramos apenas 900. En 1800 años aumentamos 600 millones. En 1900 éramos 1.750. Y de 1.750 millones al 1950, en 50 años, aumentamos 750 millones. 750 millones en 50 años. Había más viento. Pero ahora, de 1950 al 2014, en 64 años, hemos crecido la población del mundo en 5.000 millones. Y a esto hay que estudiarlo, ese es un tema que no se toca. Entonces, como el consumo de energía es uno de los indicadores económicos sociales fundamentales, es ilustrativo saber que Haití consume 350, 400 kilos por persona por año. Nosotros consumimos tal vez 2.200. Puerto Rico 10.000 y Estados Unidos 22.000. Nos metió en un tema apasionante, pero nos metió en un lío. Pero para que siga ahí mismo. Ingeniero, yo no había pensado de que en 2000 años, cómo ha evolucionado. Sin embargo, en los últimos 64 años, eso creció de 2.500 a 7.500, porque había más vientres, ¿verdad? Más mujeres dando a luz. No, más salud, ahora, mejor comida. Pero ahora, el promedio de salud, cuando ocurrió ese primer censo, era de 54 años de edad. El hombre vivía 54, hoy vive 74. Pero déjeme preguntarle algo. ¿Qué es lo que procede para que lo incluya en su respuesta? Ahorro de energía, un aumento de las fuentes o un control natal para que no sigan haciendo tantos consumidores. Bueno, ese es un tema para un programa. ¿Cuántas horas que tiene la revista? Para analizarlo a fondo. Cuando quiera me invita. Ahora Yo solo voy a dar indicaciones ligeras porque quiero responderle su tema. Los que gobiernan los pueblos tienen que ser responsables y tienen que gobernar para bien de las sociedades, no para mantenerse en el poder. El que gobierna aprovechando los instintos más bajos y más débiles de sus seguidores y de su pueblo para embaucarlo y mantenerse en el poder, no merece haber nacido. Porque la dignificación que recibe un ser humano al ser llevado
a la cúpula del poder, es para que lo haga bien. De todas maneras, yo pienso que hay que manejar el tema. Usted sabe que las poblaciones se van autocontrolando en la medida que la miseria se va eliminando. República Dominicana tiene ahora una tasa de crecimiento poblacional que es tal vez la tercera parte de lo que era 35, 40 años atrás. Entonces, en Estados Unidos, en Europa, estos son, o como el caso extremo de Rusia, que va disminuyendo su población con 152 millones de habitantes que tiene, la va disminuyendo en 800,000 cada año. Una manera acelerada se debe a dos razones, sobre todo a que beben tanto vodka, que el 35% de los hombres mueren por accidente, intoxicación y todo esto antes de cumplir 50 años. Es un caso extremo, pero lo menciono por eso. De manera que hay que organizar esto del crecimiento poblacional, ocupándose de los más pobres, atendiéndoles, dándoles los servicios de planificación y todo esto. El tema de la energía, hay que ahorrar la energía, pero en los pueblos que tienen un consumo energético tan bajo debido a su pobreza como el nuestro, el ahorro de energía es difícil. Solo lo pueden hacer los más grandes consumidores. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en nuestra empresa Albuquerque Energía Renovable, ahorrando energía en los acondicionadores de aire, porque de todo este esfuerzo que hace el gobierno, que hacemos nosotros, que hace el país, por la electricidad, el 60%, oiga bien, el 60% de la electricidad que consume el pueblo dominicano es para aire acondicionado y refrigeración, el 60%, y entonces el 25% se derrocha porque la gente no conoce lo que es un aire acondicionado en el fondo, no lo cuidan, no lo limpian, a los aires les nace arteriosclerosis. Dentro de los tubos se va acumulando aceite del compresor que se mete con el refrigerante y se va formando una capa que impide el intercambio de calor y de frío. Entonces eso hay que removerlo para aumentar la eficiencia de los aires o mantener. Usted compra un aire inverter y ya a los 2 años ha perdido el 20 o el 25%. Bien, entonces hay que ahorrar y también hay que diversificar las fuentes. El mundo hoy ha visto que el costo de la energía fotovoltaica, que es la de producir electricidad aprovechando la propiedad que tiene el silicio, que puede ser monocristalino, policristalino o en capas finas o amorfo, de convertir, cuando le dan los fotones de luz, se excitan y entonces liberan electrones y uno con un circuito saca esos electrones en forma de corriente eléctrica. Y hoy el costo de un watt es 0.7 centavos, 0.7 dólares. Es decir, que ya se va haciendo competitivo. China produce tal vez el 80% de todos los paneles solares, de las celdas solares, de los paneles fotovoltaicos del mundo. Y luego le sigue Estados Unidos y tal vez Europa está en un tercer lugar. El país tiene que entrar en esto, el país tiene que seguir con la energía eólica. El país ya entre 1996 y 99 se hizo un gran estudio auspiciado por la Agencia Internacional de Desarrollo del Gobierno Americano y determinó que el potencial de generación eléctrica a partir del viento de la República Dominicana es de 30,000, oiga esto, 30,000 megavatios, y está concentrado básicamente en las provincias del sur, Pedernales, un poco Barahona, en Higüey, provincia de la Altagracia, que es la segunda más grande del país, la primera es San Juan, y entonces Puerto Plata y algunos puntos que hay en Monte Plata y en otros sitios. Aprovechar la energía eólica. Todavía los precios son altos. Ahora bien, cuando usted hablaba de el petróleo, hay que replantear el tema del petróleo. Uno decía antes, o algunos decían, yo siempre he vivido estudiando esto, que el petróleo se va a acabar en 50 años. No es verdad eso. Léalo usted donde lo lea.
Voy a decir una cosa que tal vez la gente haya escuchado o escuche por primera vez. A ningún pozo petrolero se le ha podido sacar más del 25% del petróleo que tenía. Oiga lo que estoy diciendo. A ningún pozo petrolero, cuando usted dice se secó, no se le ha podido sacar más del 25%, el 75% queda ahí. ¿Por qué? Porque el petróleo no se saca de un pozo, ni de una cisterna, donde el petróleo esté en forma de cisterna. Como el petróleo se formó a expensa de microorganismos y de organismos vegetales y animales que fueron muriendo en el tiempo y que fueron siendo recubiertos por material estéril, se fue formando una roca sedimentaria que luego con enormes presiones de agua encima se compactaron y entonces empezó esa descomposición de esos organismos vivos lentamente y dieron origen al petróleo, porque todo ser vivo orgánico que se descompone en ausencia de aire se convierte en hidrocarburo. Es más, ¿por qué tenemos en nuestra casa un pozo séptico y el séptico tiene que tener un tubo para sacar los gases? Es porque como en el séptico hay poco aire, nuestras heces fecales al descomponerse se convierten en hidrocarburo. Y ese gas natural del que tanto hablamos se forma en el séptico. Y entonces tiene que tener un respiradero para que salga y no explote. Entonces, esas cosas hay que entenderlas. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Cuando yo estudiaba en Estados Unidos, siempre nos ponían de tarea muchas veces temas sobre los esquitos bituminosos o las pizarras bituminosas, que en inglés se llama oil shells, las conchas bituminosas. No se había podido encontrar forma de extraer el petróleo, pero se sabía que tal vez las reservas más grandes del mundo de hidrocarburos están en las conchas bituminosas. Esas famosas cordilleras de Colorado, las montañas rocosas, pero en Alaska, en Canadá, en Rusia, en todas partes, en Lituania, Estonia, todos esos sitios, reservas inmensas de esquistos bituminosos. Por fin se ha desarrollado una tecnología llamada fracking, que consiste en perforar verticalmente 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3 kilómetros, y luego perforar horizontalmente e inyectarle vapor de agua sobrecalentado. Se montan unas plantas inmensas para generar vapor de agua junto a estos pozos, y se le inyecta arena y otras sustancias químicas que provocan que los hidrocarburos, los esquistos, se conviertan en gas natural. Y Estados Unidos, ya en Estonia, Lituania se venía haciendo hace tiempo, pero ahora Estados Unidos lo está haciendo masivamente, y por eso es que Estados Unidos ahora emerge como el país que va el mayor productor de gas natural del mundo. Pero ellos tenían una ley que prohibía la exportación de gas natural para impedir el desabastecimiento interno. Pero a partir del 2020 ya esa ley va a permitir. Entonces, el país tenía y tiene el gas natural como su mejor fuente, la más limpia y más barata para instalar sus plantas. De hecho, en el programa de gobierno de Hipólito Mejía, que presentó el PRD para el 2012, están contempladas 2 plantas a gas natural y 2 plantas a carbón. ¿Por qué? Porque sabíamos las dificultades de poder firmar contratos para que le suministren a usted a 20 años el gas que se necesita. Ahora nosotros nos servimos de Trinidad y Tobago, y gracias a la AES, que pudo negociar contratos muy buenos. Pero si usted sale a buscar contratos ahora, es difícil, porque en Estados Unidos le dicen que espere, tal vez hasta el 19, algunas cosas se podrían lograr. Pero ahora bien, muchas personas me preguntan también, ¿por qué usted apoya las plantas a carbón de Baní, de Catalina?
Pero vamos a tratar de eso después Ok. que la pausa. Ok, muy bien. Ese es el tema que nosotros queremos que usted nos desarrolle. Bueno, ustedes me dejaron solo. Después de esta yo, pausa. Yo me rijo No, con mi propia agenda. Sí, pero hay que... Eso está bien, todo eso está bien. Sí, continuamos con el ingeniero Ramón Alburquerque, que nos está tratando el tema de la energía, ¿no? Y de los combustibles. Un hombre que hay que darle un programa bastante largo, ¿no? Para que explique todo esto. Pero se ha dado una situación, señor Ramón Alburquerque, que incluso los partidos políticos deben analizarla. Y es que alrededor de las plantas a carbón, prácticamente todos los partidos están de acuerdo. Es decir, no se conoce en estos días que un partido haya salido en contra de eso, ¿no? Solamente el amigo de Julito Jacín Mapuy es que habla en contra de la planta a carbón y habla del medio ambiente, pero el problema de nosotros no es ambiental, es energético. Es decir, lo que impide que la sociedad dominicana no se desarrolle no es el ambiente, es la crisis energética que impide que se desarrolle. Entonces nosotros queremos que usted nos hable ampliamente de las plantas a carbón y lo que significa para el país. Sí, mira, el problema de nuestro país es ambiental y es, claro, energético y específicamente eléctrico. Lo que pasa es que hay que decirle a los ambientalistas que con todo buen derecho se interesan en defender la biodiversidad, que está bien su lucha y que deben profundizarla. Creo que el pueblo sabe que yo he estado en todos los movimientos ecológicos y que fui incluso de los primeros dominicanos, si no el primero, que hizo un curso de 5 meses, 6 meses, que a nivel de posgrado es muy significativo en Noruega y Suecia en materia de medio Yo me ambiente permito un y recursos incidental ahí, naturales. antes que usted continúe. Lo que pasa es que la mayoría de los ambientalistas fueron gente que sus proyectos políticos fracasaron. No, pero Y se están como entreteniendo. pero en eso. vamos a darle Es decir, el hay benef- otro tipo de ambientalistas que Vamos a dar- son exacto. reales. No, vamos a dar el beneficio de la duda, porque si de algo yo me siento orgulloso en mi país es de la Academia de Ciencias, Exacto. como debe sentirse orgulloso todos los dominicanos, que haya un grupo selecto, pero de gente muy aterrizada, que se preocupe por el avance del conocimiento científico, tecnológico, y aquí se dan cuenta de la importancia de la biodiversidad. Ahora, ¿qué ocurre? China no firmó el protocolo de Kioto que se aprobó, por lo menos enviárselo a cada nación en 1997, y los protocolos que se derivaron de esa gran reunión que promovió las Naciones Unidas para reducir el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2015, que ahora se ha refechado. Y China continuó estableciendo plantas a carbón, a troche y moche. Hoy se ha dado cuenta, además, porque va alcanzando altos niveles de desarrollo económico social, que ha cometido un error y muchas de esas plantas las está desmantelando. Estados Unidos hizo lo propio. El carbón mineral era todo en Estados Unidos, y bueno, y se desarrolló la generación de electricidad. Pero ¿qué pasa? Yo invito a que la gente vaya a Itabo 1 y Itabo 2, que fueron instaladas por el PRD, sobre todo Itabo 1, que casi la termina Don Antonio, y Itabo 2 que la terminó Salvador Jorge Blanco, empresas o plantas financiadas por el gobierno dominicano con fondos españoles y nacionales, inauguradas en 1987, Itabo 2, y que tienen 30 años, y vaya usted a ver si contaminan con el rock ash, con la ceniza, que la producen en enormes cantidades, pero que allí se disputan las cementeras buscando esa ceniza. No hay problema de contaminación. Que cuando llega el carbón, es transportado por una correa, el carbón,
que se va cerrando porque tiene unos rolos por los lados, se va cerrando y prácticamente no emite un grano de polvo al aire. Entonces, antes de nosotros estar, ese no es el problema. antes de nosotros estar cerrándole el paso a una de las pocas iniciativas felices que ha tenido este gobierno y que estaba contenida en los programas de gobierno de todos los partidos principales, esas 2 plantas a carbón, ¿cómo puedo yo venir a decir aquí? El PRD ni el PRM pueden decir que están en contra, porque de sus equipos de estudio ambientales y eléctricos, el de eléctrico dirigido por César Sánchez, Martín Robles, un grupo, nosotros aprobamos eso. Yo fui el coordinador de ese programa de gobierno. Y yo pienso que los partidos de oposición, yo siempre he sido fuerte en la oposición, pero yo no vacilo en decir apoyo esto cuando tenga ese proyecto que ver con el bienestar del país. Resulta que el sector privado tiene su mérito, pero resulta que ha jugado con la suerte eléctrica del país. Esas cogentric, eso parte el alma. ¿Cómo hacer que un pueblo pobre, que vienen los ciclones a llevarse a todos los infelices que no tienen dónde vivir sino en la zona vulnerable, porque no existe desastre natural? La naturaleza no le ha hecho daño a nadie nunca, porque ella estaba aquí antes que nosotros, los hombres. Es la injusticia la que obliga a que muchos millones de seres humanos tengan que vivir en condiciones vulnerables para que se lo lleve un ciclón. Sin embargo, esa gente merecen una vida totalmente distinta y nosotros tenemos que invertir en ello. Y sin embargo, tenemos que invertir $5 millones pagándole a Cogentric pagada. Pero no solo eso, ahora yo voy contra el gobierno. El gobierno tiene que saber que es bueno instalar estas plantas a carbón, pero si se sigue perdiendo el 33 o el 34% de la energía porque no se cobra y todo el cobro está en manos de las EDE, pues entonces vamos a producir más energía para perderla otra vez, para perder más energía. No es un reto que el gobierno tiene. Está bien, no hay nada que decir. Yo soy el primer defensor de las plantas a carbón, pero yo quiero ver resultados con esto de cobrar la energía, porque de los 1.300 millones, no todo se le da al sector privado, eso es verdad. De los déficits, la mitad o poco más de la mitad es para cubrir el déficit de la propia distribuidora del propio gobierno. Entonces ahí hay algo que anda mal, entonces el esfuerzo hay que hacerlo parejo. Pero las plantas a carbón son inatacables. ¿Por qué además? Porque este joven o este hombre, este dirigente, es Rubén Jiménez Bichara, una persona extremadamente decente. Yo no soy amigo de hace años de él, lo conocí, una persona que ha ido visitando a todo el que él entiende que puede aportar algo y que le ha puesto todos los documentos y todas las cosas, a todo el mundo ahí. Yo como crítico tengo que reconocer. Entonces él ha explicado que salieron a buscar los contratos para que las plantas fueran a gas natural, que no es posible conseguir estos contratos. Ahora, por ahora, no es que sea imposible, a precios altísimos, que entonces no valdría la pena que fueran a gas natural, si tenemos que pagar precios que las hace como si fueran de fuel oil, en primer lugar. En segundo lugar, que ha inscrito estas plantas como MDL, que es una categoría que tiene el protocolo de Kioto para permitir la construcción de plantas a carbón mineral. Es decir, que van a cumplir con los estándares mínimos de tolerancia, de que no van a hacer una agresión al medio ambiente, de que no van a contaminar el aire, ni los ríos, que no van a hacer daño a la floresta y mucho menos a las comunidades humanas. MDL significa Mecanismo de Desarrollo Limpio. Mecanismo de Desarrollo Limpio. Que todo va a estar acoplado, bien manejado, con las normas medioambientales y con todo esto.
Y si a este proyecto se le prepara un estudio de impacto ambiental, como mandan las normas internacionales, y además que ningún banco ni ninguna agencia internacional va a financiar un proyecto así si no está amparado, que es del mecanismo de desarrollo limpio. De manera que ahí el pueblo dominicano, el pueblo debe apoyar esta planta. Porque si el sector privado no tiene 2 o 3 plantas en programación, instalándola, hoy ¿qué va a hacer del país? El gobierno debe cruzarse de mano y dejar que venga el colapso. Y esa actitud tan irresponsable yo no la comparto. Por eso yo exijo, incluso yo voy más lejos. Yo vi en un corte que ustedes presentaron aquí del señor presidente, que él mismo dijo que el 1.3 billones, los 1.300 millones de dólares que se le tiene que subsidiar al sector eléctrico, si se pudiese cortar eso de repente y entonces aplicarlo al déficit, en pocos años tendríamos un superávit primario. Eso lo dijo él casi. ¿Por qué los generadores se oponen? Yo voy a contestarle ahora lo que yo creo. Ese 1.300.000 millones de dólares de déficit, eso se puede incrementar, eso puede empeorar. Entonces el gobierno está obligado a ampliar y a expandir la capacidad instalada de generación, pero al mismo tiempo ir cerrando ese 33% que se pierde en las sedes y poner a que todo el mundo pague. Y eso es responsabilidad de quien opere las EDES y de una política nacional, sin politiquería, porque aquí el subsidio del bono gas se le tiene que dar a todo el que lo merezca. Por tanto, las condiciones están dadas para exigirle el cobro a todo el mundo y recuperar de ese 1.300 millones, por lo menos 500, 600. Pues yo soy partidario de que como el 60%, dijo el presidente también, no hay, pero lo ha dicho en varias ocasiones, que el 60% del endeudamiento en que se ha incurrido en los últimos años ha sido para cubrir el déficit eléctrico. Y claro, debemos casi 4.000 millones en Petrocaribe y se dice que eso se ha aplicado para el déficit eléctrico, más otro, parece que luce así. ¿Por qué entonces no coger 2.000 millones de dólares en bonos soberanos, colocarlo y terminar esa planta definitivamente a costa del gobierno? Porque que sea un problema del país. Oiga, la responsabilidad del empresario es con su lucro, porque el empresario no es no es un altruista, no es un filántropo. El empresario anda buscando el lucro. Ahora la función del gobierno es crear las condiciones. Pero que usted le aconseja para el avance del país. Usted le aconseja ahí para que sigan a los empresarios, que se unan a este proyecto, porque ellos van a ganar dinero como quiera, y el gobierno, según yo he escuchado, le ha ofrecido incluso hasta que si quieren participar en el financiamiento, que lo hagan, que sean propositivos, que con la negatividad no van a llegar a nada. Y le pido al pueblo dominicano que en este aspecto, si usted quiere ser reeleccionista, usted tiene la libertad de serlo. Yo no lo soy. Si usted quiere ser PLDista, tiene libertad de serlo. Yo no lo soy. Yo soy ahora del PRM, antes era PRDista. Y quisiera que esto del PRM fuera un movimiento táctico para más adelante recuperar el PRD de este mercado público en que lo ha convertido Miguel Vargas. Ahora bien, todos debemos unirnos para que esta planta sea una realidad. Y no solo estas dos, hay que hacer 2 más a gas natural. Hay que ir preparándose, instalando en el norte una terminal de gas natural, porque según la distribución de la población y del desarrollo nacional, no es bueno concentrar toda la generación de energía en el sur, cuando en el norte vive el 43% de la población, y una de las
de la población más económicamente más dinámica, pero falta instalar otra planta parecida a la de AES allá en el norte. Este proyecto de las plantas a carbón, yo debo decirlo con toda sinceridad, tiene sus inconvenientes y sus problemas, pero se pueden todos resolver. Ahora el financiamiento, si el presidente quiere y le parece que mi apoyo tenga alguna importancia, soy partidario de que se emitan 2.000 millones de dólares en bonos soberanos y se financien, o 1.700 estas plantas, porque de que son necesarias lo son. De lo contrario, el sistema eléctrico podrá colapsar, y cuando colapse van a ser los empresarios los que han hecho aquí en toda parte. Van a los políticos para que les resuelvan el problema que su indiferencia o su ambición causaron, bien, como ha ocurrido con el neoliberalismo aún en Estados Unidos. Valoramos y agradecemos la presencia del ingeniero Ramón Albuquerque en Energía TV. Gracias, ingeniero. Julito Jacín y Rafael Grullón presentaron Energía TV.